Gwen y Freddy, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ah, perfecto, gracias. Bueno, miren, yo voy a empezar ahorita porque hoy no puedo perder así mucho tiempo. De todas maneras, uno, en principio, bueno, feliz año a ustedes dos que están ahorita presentes. Espero que la hayan pasado bien. Y bueno, en lo que respecta a nuestra asignatura o materia, bueno, estamos yo creo que ya finalizando prácticamente, ¿no? Yo tengo unas informaciones previas antes de quizás de iniciar formalmente la clase, entre comillas, porque lo que voy a hacer es un poco de recuento de la pasada y quizás contestar algunas dudas o preguntas relacionadas con el foro, la evaluación, etcétera, ¿no? Una es la siguiente, ¿ok? Yo en este momento, y seguramente se habrán percatado, que estoy desprovisto de mi celular. Si nada más puedo recibir llamadas. De manera tal que por el grupo no voy a poder emitir información ni nada al respecto. Y uno de los aspectos que quería resaltarles hoy, y espero que Freddy y Gwen, que están ahorita en este momento en el aula, la repliquen por el grupo, ¿no? Fíjense, para efectos de este mes, ustedes tienen que entregarme para el día 21 de enero la segunda parte del proyecto que versa sobre el marco teórico. Eso incluye el glosario, términos básicos, el desarrollo conceptual y la bibliografía. ¿Ok? Pues bien, eso representa el 20%. Esa está prevista para el 21 de enero. Y la última entrega, que tan solo vale 10%, que es las propuestas y conclusiones, eso está para la semana de febrero, el 5 de febrero. Pues bien, yo he tomado la determinación que tanto el marco teórico como la propuesta y las conclusiones me las pueden entregar juntas para el 5 de febrero. Es decir, que todavía tienen tiempo de seguir elaborando esa parte del marco teórico. Si la tienen lista, bueno, perfecto, me la entregan, pero eso sí, me lo entregan junto con la propuesta y las conclusiones. ¿Ok? Estamos de acuerdo para que repliquen eso. Es decir, para el 5 de febrero me entregan todo, marco teórico y propuesta y conclusión. Eso suma un 30%, ¿ok? Entonces, por favor, Gwen, Freddy, si pueden... Profe, eh, disculpe, se entrecorta mucho. Entonces, para el 21 podemos entregar el marco teórico si lo tenemos listo, pero si no, entregamos todo completo, o sea, todo lo que falta el 5 de febrero. no, Gwen, si me lo van a entregar este mes, me lo entregan completo, ¿ok? Tanto Ok, marco teórico como propuestas y conclusión, si lo tienen listo. Si no deben tenerlo listo, no me lo entreguen por partes. Me lo entregan todo entonces el 5 de febrero, ¿ok? ok, perfecto, está bien. Entonces, por favor, si puedes replicar eso por el grupo, dado que yo no puedo ahorita escribir por allí, por la Ok, razón que yo le dije, ¿ok? Entonces, háganos saber por sus correos o por el grupo que la entrega tanto del 20% como del 10%, que incluye marco teórico, propuestas y conclusiones, se expande hasta el 5 de febrero. ¿Ok? Ahora bien, si lo tienen ya todo listo, bueno, lo pueden hacer este mismo mes. ¿Ok? No hay problema alguno. Eso por un lado. Lo otro es que, bueno, hoy culminamos, o esta es la semana pues que se culmina con el tema de políticas culturales. ¿Ok? Y la próxima semana iniciamos con gestión del patrimonio cultural. ¿Ok? El cual yo la próxima semana les daré las indicaciones, eso también va a estar evaluado por vía foro, y yo les hablaré un poco en qué se va a tratar dicha actividad. Algo similar a lo que tienen planteado ustedes allí en el foro de políticas culturales, que ya por cierto 3 grupos o 3 personas ya hicieron de alguna manera la tarea, ¿no? La cual está centrada en responder 2 interrogantes, una que tiene que ver cómo se elabora una política cultural y la otra que ustedes reseñen, ¿no? Un modelo de gestión cultural exitoso, eh, en la cual se hayan puesto en práctica algunas políticas culturales en el sector artístico cultural, tanto en el sector, o bien sea en el sector nacional o en el sector privado. ¿Ok? Todo eso por el foro, ¿ok? De manera tal
que en la medida que ustedes vayan elaborando sus respuestas o haciendo la investigación pertinente del caso, puedan verse todos allí en qué es lo que están haciendo cada uno de ustedes y no se repitan, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo que habló sobre el modelo de gestión del sistema de orquesta sinfónica, ¿no? Lo ideal sería que no se repitieran, ¿no? Entonces esto es muy importante que ustedes lo repliquen también en el grupo. No voy a aceptar en mi correo particular, así como otras entregas, eh, sobre, sobre esto. Todo lo van a hacer por el foro. Y lo hago con esta intención de que todos puedan tener una mirada muy diversa de lo que cada quien está desarrollando en esas respuestas, sin que necesariamente se repita. Es muy posible que la gente haya pensado y alguien ya se adelantó, por ejemplo, con el sistema de orquestas sinfónicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo hago con esa intención de que no se repitan, pues, los modelos de gestión escogidos por ustedes. ¿Ok? ¿Estamos claros, Freddy? Gwen, ¿quién más está aquí? Profe, disculpe, lo del foro no me quedó claro porque se intercorata mucho. ¿Cuál foro, Gwen? Que estaba hablando del foro, las intervenciones y eso, o sea, ya yo intervine en el foro 2, entonces, Sí. ¿cuántas intervenciones son? ¿Dos? No, no, basta. Ya tú contestaste las dos interrogantes. Exacto, Bueno, sí. si tú quieres alimentar un poquito más eso, estás en tu libre libertad, pero no es obligatorio, ¿ok? Es decir, Ok, yo pudiera decir de una vez, si tú lo consideras que no vas a participar más en mí, que ya, ya hiciste la tarea, ¿ok? Por supuesto, ok. todavía no te la he evaluado porque han participado tres y yo quiero ver más, ¿no? Ah, bueno, lo que te decía, o les decía, era que en dicho foro es donde van a ser expresas las respuestas, que no lo hagan a nivel de correo particular, todo por allí, ¿ok? Lo cual va a ocurrir lo mismo con el último foro que versa sobre gestión del patrimonio cultural. Pero bueno, de eso hablamos más adelante para no enredar la cuestión. ¿Okay? Ok, Y lo gracias. importante de los que están aquí presentes, por favor repliquen la información relativa a la entrega de las dos partes del proyecto que falta, que está pautada para, lo extendí hasta el 5 de febrero, eso sí, completo, completo. No me entreguen nada parcial como estaba contemplado en un principio. O si lo tienen ya listo, las dos partes, bueno, lo pueden hacer, me pueden hacer la entrega así a mi correo personal de, de lo que falta, el 30% restante de la gestión de proyectos culturales. Bueno, dicho esto, muchachas, muchachos, tengo a Freddy, Gwen, ¿quién más está allí? Está Juan Carlos Sosa también. Y bueno, eso. Eh, bueno, lo que quería decir que hoy, lo único que vamos a hacer como que se puede hablar en estos términos, como que un repaso de lo último que vimos en diciembre, que estaba relacionado con los paradigmas de las políticas culturales, en la cual hicimos una revisión, una explicación somera de cada uno de estos paradigmas que yo les había dicho en un entonces, que si bien los 6 o 5 que están reseñados allí son los que de alguna manera fungen como los modelos de políticas culturales que más se han aplicado en los modelos de gestión de los estados-nación o de algunas instituciones, esto no quiere decir que sean los únicos y exclusivos. De hecho, yo hice una aseveración en diciembre pasado que no necesariamente estos enfoques de los modelos de políticas culturales que se han empleado a lo largo de la historia cultural o de la historia institucional de algunos gobiernos, de algunos estados, etcétera, no necesariamente son de carácter ortodoxo, así que quizás como lo vieron allí de manera taxativa ustedes en la explicación de cada uno de estos, ¿no? Sino que muchas veces dentro de un país, dentro de un estado, ¿no? Las políticas culturales a veces se encuentran unas con otras, independientemente que las mismas a lo mejor puedan ser antagónicamente desde el punto de vista ideológico, de la preferencia de los sectores culturales. Este, no siempre la aplicación es de manera uniforme. De hecho, hablábamos en un momento determinado que dentro de las políticas culturales
si bien las mismas buscan garantizar todo lo que significan los derechos culturales y la construcción de las necesidades culturales de una sociedad, ¿no? Dichos modelos, ¿no? Pueden ser de carácter mixto, ¿ok? Lo que sí es importante establecer, y lo comentamos en la clase pasada, es que una política cultural se sustenta sobre la base de los aspectos fundamentales, y recuerden la lectura de Xavier Marcet, una tiene que ver con las llamadas finalidades sociales que él destaca allí, finalidades sociales las cuales no tienen una concepción estrictamente sociológica, sino en términos de cuáles son las preferencias, las opciones o los objetivos que persigue una sociedad, una localidad, una región en torno a las preferencias culturales, ¿no? Es decir, son necesidades sociales en función de lo que son las expectativas, de los deseos, los anhelos desde el punto de vista cultural o artístico que se trazan los grupos organizados, las instituciones, etcétera, ¿no? A eso que llamamos nosotros las finalidades sociales como parte de uno de los criterios cuando se elabora una política cultural. Entiéndase, lo hablamos la clase pasada, por ejemplo, en el patrimonio, en las artes escénicas, en la música, en la creación, en la literatura, etcétera, etcétera. Y el otro, que es un aspecto esencial del otro criterio, que también lo manejamos la clase pasada, es el territorio. Una política cultural, si no se tiene en cuenta lo que implica el territorio, no solamente en términos administrativos, ¿no? Cuando digo administrativo estamos hablando de la locación, la ubicación geoespacial, no, eso es parte, desde luego, sino estamos hablando de un territorio donde conviven, coexisten y hacen vida los grupos, las asociaciones culturales, las instituciones culturales, etcétera. Eso también define el territorio. De hecho, puse un ejemplo la clase pasada, tomando en consideración algunas de las propuestas de los proyectos de ustedes, bueno, que por ejemplo hablan del territorio de Caracas, etcétera, y cómo se construye un territorio, no necesariamente a partir de la localidad, sino en la manera de cómo hacen vida dichos grupos o agentes culturales dentro de un espacio. ¿Okay? Y lo otro que habíamos resaltado, ¿no? Estoy retomando de lo de la clase pasada, ¿no? Que las políticas culturales, que tienen también como objetivo satisfacer unos intereses. Intereses cuyo objetivo no solamente están dados por cómo se expresan las necesidades y las demandas de los sectores artísticos culturales, sino también intereses que ya vienen establecidos, diseñados y elaborados a partir de cómo se construyen las políticas culturales de acuerdo a los criterios políticos, ideológicos, sociales, económicos que un Estado, ¿no? tiene como parte de su plan de país, pero en el área de cultura. ¿Okay? Y a esos intereses era lo que nos referíamos. ¿No? Eso, desde luego, tener claro lo que es una política cultural, eso va a definir lo que ya en principio nosotros manejábamos en esta materia, lo que son los modelos de gestión y de gestión cultural. Yo no puedo entender la gerencia ni la gestión cultural si las mismas no están sustentadas sobre la base de algo que me antecede, como una prenoción o como unos supuestos que están allí sin que la misma esté orientada a establecer algunos criterios. No se hace gerencia ni gestión cultural de la nada, se hace gerencia a partir de una política que está detrás de ello. ¿Okay? Yo no puedo gerenciar cultura si no sé nada de cultura, ¿entendido? Y para entender la cultura, y eso ya lo vimos en clases pasadas, bueno, tenemos que tener una lectura, una interpretación, inclusive muy reflexiva acerca de lo que implican dichas necesidades y deseos de las propuestas que surgen de dichos agentes, grupos, etcétera, a partir de sus gustos, sus valores, etcétera, etcétera. También acotaba la clase pasada las políticas culturales, más allá del grado de importancia que han tenido a lo largo de la historia cultural de un país, de una región, inclusive a nivel internacional, etcétera, y por eso hacía alusión de UNESCO y todo lo que representa la misma, si estas, ¿ok? No tienen un carácter formal. ¿Qué quiero decir esto con un carácter formal? Que muchas de las políticas culturales se materializan en función como estas adquieren un carácter real, voy a poner entre comillas ese término, y tiene que ver con algunas de las
intervenciones que al principio hacían ustedes cuando yo hice una exploración de conocimientos previos acerca de qué era una política, y creo que Freddy hacía alusión a ello, que era una política, era una regulación. Como tal, no es una regulación, pero las regulaciones y las reglamentaciones son las que terminan definiendo la política cultural cuando se convierte en un proyecto, en un plan, en un programa, y eso es lo que al mismo tiempo me establece en qué medida ya sabemos, está determinada por leyes, reglamentos, ordenanzas, de acuerdo a cómo estas estén concebidas en función del territorio, en este caso administrativo. Llámese del gobierno nacional, llámese del gobierno nacional o de los gobiernos locales. Por ejemplo, habíamos hablado en la clase pasada que en las alcaldías tienen unas ordenanzas. No se habla de leyes, pero se habla de ordenanzas. Y sobre la base de esa ordenanza, en cualquier área o sector, pero en el caso concreto que nos atañe a nosotros, que es la cultura, hay diseñado y elaborado este, reglamentos, ¿no? Para que se hagan cumplir las políticas que están establecidas a nivel nacional, pero en función de necesidades muy particulares y peculiares propias de un entorno que posiblemente el Estado-Nación no pueda hacerle frente a la misma, pero lo asume otra entidad administrativa. Y por tanto, se asume la ordenanza o la ley como un aspecto garante desde el punto de vista formal en la cual se garanticen los dichos derechos culturales. ¿Okay? Hago alusión de todo esto, de estos aspectos, porque fue lo que quedó pendiente en la última clase y hoy cerramos con ello, porque al mismo tiempo, a pesar de que ya hay 3 grupos que se adelantaron en el foro sobre políticas culturales de ir contestando las preguntas, una que tenía que ver, explique brevemente cómo se diseña y elabora una política cultural o qué es una política cultural, y la otra acerca de los modelos de gestión exitosos en Venezuela, tanto en el ámbito privado como nacional, cómo se establece eso, ¿no? Yo puse algunos ejemplos y ahorita voy a hacer alusión a otros. Por ejemplo, hablando ya en el caso concreto de Venezuela, por ejemplo, en lo que es el diseño, lo que ha significado el diseño y elaboración de las políticas culturales a lo largo de la historia republicana o reciente, podremos decir, ¿no? En Venezuela se han elaborado muchas. Por ejemplo, la política de investigación e interiorización social del conocimiento, ¿no? Eso es una política que tiene que ver con la promoción e incentivación de la investigación en el área cultural. Ajá, pero eso solo es un enunciado. ¿Cómo yo traduzco eso, ese enunciado, para llevar a cabo dicha política? Bueno, tengo que establecer una serie de lineamientos. Por ejemplo, la investigación como correlato de pensamiento integrador, ¿no? Estoy leyendo en este momento, ¿no? Los procesos y ensayos necesarios a la construcción del conocimiento, la exploración, apertura creativa y la construcción, valorar las formas complejas de abordar el conocimiento y la comprensión de lo real, por ejemplo. Esos son los elementos que le dan vida a dicho enunciado, ¿no? Pudiéramos hablar, por ejemplo, ya que pronto vamos a hablar de gestión del patrimonio cultural, una política en relación a ello es la política del patrimonio cultural, ¿no? Y bueno, pero es un enunciado. Pero ¿cómo yo traduzco ese enunciado? Bueno, a través del rescate, protección y socialización del patrimonio histórico y cultural de la nación, vincula el servicio y la vida de las comunidades como organización de los valores que constituyen el acervo de la experiencia colectiva. Es un elemento. El otro es identidad y memoria. El otro es patrimonio tangible e intangible. El otro elemento que sustenta dicho enunciado, las culturas populares y tradicionales. El otro elemento, los bienes muebles e inmuebles, los sitios y monumentos históricos, el paisaje y la naturaleza como valor patrimonial. Bien, de eso un poco se trata, ¿ok? Cuando tratamos de explicar acerca de lo que implica una política cultural. No solamente es el enunciado tiene que estar revestido de unos contenidos, de unas premisas, que son las que leí en este momento, y de manera tal que me haga ver, bueno,
sea, dónde están los límites, los alcances y las perspectivas de dicha política. Por ejemplo, voy a leer otra, ¿no? La política de artesanía. Entonces, ¿cuáles son sus contenidos? El desarrollo de la artesanía en todo el territorio nacional, los procesos integrales de la enseñanza, la atención integral, la seguridad social, la promoción y difusión, la producción, la calidad, la comercialización, el apoyo tecnológico, etc. Y asimismo, con otras políticas que están relacionadas dentro del área de la cultura o el mundo artístico, en la cual las mismas se tienen que sustentar sobre una serie de objetivos y contenidos, las cuales me van a llevar en un momento determinado a ejercer unos planes, unos programas, unos proyectos culturales que se deriven de ellos. Y eso lo tengo que tener claro una vez que yo haya establecido la previa investigación o pesquisa sobre el sector o el área que yo requiero, ¿no? Promocionar, difundir, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, que es quizás el cierre con la cual me faltó culminar en diciembre pasado cuando hablábamos sobre los modelos y paradigmas de las políticas culturales. Bueno, quisiera que los que están presentes aquí, si hay alguna duda, un aporte relacionado con lo que vimos en diciembre y con lo que estoy ahorita complementando, lo hicieran expreso por esta vía. ¿Okay? Bueno, ya veo que se incorporó Rosana Pérez, Verónica Flores, William Linares, y no sé, nos faltan otros. Bueno, quisiera oírlos, etc. Inclusive cualquier duda al respecto, ya que estos insumos, más todos los que se les ha dado a ustedes y explicado en clases anteriores, es lo que nos va a servir para contestar las interrogantes que están ahí planteadas en el foro, que por cierto, hasta esta semana es que me tienen que hacer dicha entrega, ¿ok? Para evaluar y tengan sus notas respectivas. Dije que también dicha participación en este foro de políticas culturales lo pueden ser en pareja o individual. Entonces, escucho cualquier comentario al respecto de lo que he dicho hasta ahora. Profe, una pregunta. No sé si ya lo habrá dicho. Para la próxima entrega también tenemos una fecha de entrega de borrador para que pueda ver lo que llevamos de marco teórico, tal, o de una vez la entrega No, ya, un solo día. Eliana, ya de una vez, bueno, ya estás hablando sobre el proyecto, ya de una vez la Sí. entrega completa, ¿ok? Vale, vale. Bueno, ya que hay 10, voy a reiterar la información previa que di cuando estaba solo Gwen y Freddy. Y ustedes tienen una entrega prevista sobre el proyecto para el 21 de enero, que era solo el marco teórico, el glosario y la bibliografía. Yo determiné que la entrega me la van a hacer completa, es decir, es esa parte que vale 20%, que era la que me tenían que entregar el 21, y las propuestas y conclusiones que estaba previsto para el 5 de febrero, que valía 10%. Pues bien, me van a entregar todo eso completo, ¿ok? Marco teórico, más propuestas y conclusiones, todo junto de una vez. Y dado que lo estoy pidiendo ya completo, no por partes, lo extendí su entrega hasta el 5 de febrero. Si ya la tienen completa, bueno, lo pueden hacer este mes de enero. Si no, me lo hacen el 5 de febrero, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe, entendido. Okay. Eliana, por cierto, tú fuiste una de las que ya contestaste las preguntas en el foro sobre las políticas culturales, ¿cierto? Sí, ayer. Ah, fuiste tú. Está el grupo de Glenn y también el de, creo que Freddy Pérez. Hay 3. Bueno, o escucho intervenciones, observaciones. Hoy prácticamente la clase no es, fíjense que no tengo presentaciones ni nada por el estilo, porque era tan solo el cierre, culminación del punto de vista, digamos, explicativo de lo que quedó pendiente en la última clase, y donde ya la última unidad, el último tema que versa sobre gestión del patrimonio cultural, que lo haremos la próxima semana. Que por cierto, ya tienen colgado todo en archivos, todo el material referido a ese tema, en archivos. No, yo siempre estilo que cuando abro el foro,
cuelgo allí lo que ya está en los archivos para tener el orden de lo que se va a discutir, hablar, explicar, etc. Preguntas, dudas, observaciones de los que están presentes. ¿Me escuchan todos? Jesús Gómez, Gwen, Sí, profe, se escucha. Verónica Flores. Bueno, aunque ustedes díganme cómo la pasaron en diciembre, pues, fin de año. Profe, Sí, escucho. ajá, es que no se le estaba hablando y creo que no estaba escuchando, pero aquí Eliana dice que la pasó bien. Eliana dice que todo bien. Okay. Juan Carlos. Miren, de verdad todo está claro para el cierre de este tema de políticas culturales y lo que me tienen que elaborar para para, para lo que resta de semana. Yo les decía al principio, cuando inicié la clase a las 11:05, ¿no? Que nada más están presentes 2 personas, que la elaboración de la respuesta de dichas interrogantes sobre el foro de políticas culturales, por favor háganlo todo por el foro. No me hagan entrega de las respuestas por mi correo personal. Y eso tiene una intención. Una intención, y es que ustedes puedan visualizar lo que cada grupo, cada persona está elaborando en sus respuestas a dichas interrogantes, y de manera tal que no haya reiteración acerca del comentario, de la respuesta que me van a hacer relacionado con el modelo de gestión cultural exitoso a nivel privado o público, donde se hayan puesto en práctica las políticas culturales, ¿no? Yo les decía que, bueno, ya algunos hablaron sobre la orquesta, sobre el sistema de orquesta. Pues yo ya no quiero ver una respuesta de otro grupo, otra persona relacionada con eso. El foro se trata de ello, de que se puedan leer lo que hasta ahora los 3 que Eliana Díaz, Gwen, el grupo de Gwen, y no sé quién es el otro, se me olvidó, hayan ya explayado allí, y no reiteren sobre información o sobre modelos de gestión cultural ya seleccionado y comentado por los demás. Profe, en ese sentido, bueno, supongo que sí, porque es la evaluación, pero usted diría que de verdad en Venezuela hay como suficientes políticas culturales exitosas, o puede ser también de otros países. De otro, yo no, este semestre no lo quise poner de otros países. Me concentré más que todo que lo hicieran a nivel nacional, y por eso abrí la apertura que lo pueden centrar tanto en el ámbito privado o en el ámbito público, entiéndese, nacional. Y cuando hablo de nacional, no necesariamente me estoy refiriendo a la política cultural del Estado actual, por ejemplo, ¿no? O puede haber sido la del pasado, de los gobiernos pasados, sino también me refiero, y eso va a depender de cómo ustedes hagan la investigación o la pesquisa, de una política cultural desarrollada por un Estado, ¿no? Una unidad administrativa como un Estado, ¿no? O de un municipio inclusive. ¿Okay? A eso me refería a nivel nacional. Y sí, Eliana, independientemente cuál sea el ámbito, llámese privado, nacional o cualquier sea su instancia administrativa, a mi modo de ver, si han habido implementación de algunas políticas culturales que se traducen en modelos de gestión, a mi manera de ver, exitoso. Por eso puse la palabra exitoso entre comillas, dado que el mismo también puede ser susceptible a interpretaciones o polémicas, de verlas como parte de una buena práctica, un buen resultado, cuando se lleva a cabo un programa, un proyecto, un programa cultural o artístico que se desprende de una previa política. Yo considero
materia de política de gestión del patrimonio cultural en Venezuela, a lo largo de los últimos 25 años, porque es el área, y disculpen que me haga referencia a lo mismo, porque es el área, digamos, donde yo tengo más experticia en la gestión del patrimonio cultural. ¿Okay? Ha habido en esas distintas instancias gubernamentales, o más hablar de las distintas instancias gubernamentales, en los modelos de gestión en los cuales lo han liderado algunos gestores culturales que han estado frente a dicha institución en materia de políticas de patrimonio cultural, a mi modo de ver, ha sido exitoso. Se ha logrado mucho, no solamente la legislación, la ley de patrimonio cultural, sino a nivel inclusive de los municipios, a nivel de las regiones, me refiero al Estado, inclusive del mismo Estado-Nación, se ha logrado, a mi modo de ver, muchas cosas, ¿no? Ven, y me voy a referir a las últimas, ¿no? Es decir, para que UNESCO declare patrimonio cultural a un bien, llámese tangible, intangible, etcétera, eso cuesta mucho. Venezuela lo ha logrado a lo largo de estos 25 años y de una manera satisfactoria, sobre todo en el área del patrimonio intangible, ¿no? Por ejemplo, con los diálogos danzantes, ¿no? Con las cofradías, etcétera, lo ha logrado. Y eso no es un trabajo de la noche para la mañana, eso forma parte de un modelo de gestión, diría, consuetudinario de muchos años, ¿no? Que eso implica investigación, inventarios de bienes, sistematización de esas experiencias, en fin. Yo creo que son modelos de gestión, en principio, a mi modo de ver, exitosos, igual como el que ya reseñaron, inclusive se ha hecho siempre mención. El sistema de orquesta sinfónica es un modelo de gestión cultural exitoso, ha prevalecido, ha sido de largo alcance, inclusive en el marco internacional, etcétera, etcétera, y el impacto social que ha tenido, por ejemplo. ¿Okay? Me estoy refiriendo en el ámbito de lo público, pero en el privado también. El papel que ha jugado, por ejemplo, Fundación Polar, la Fundación Vigo, por ejemplo, a mí me parece la Fundación Vigo, de lo que es la promoción, difusión de la cultura popular venezolana, para mí ha sido muy exitoso, pues. Que en este momento nos encontremos un cónclave, una crisis en la cual eso poco se pueda visualizar, bueno, es otro discurso, pero a lo largo del tiempo sí podemos hablar de políticas culturales exitosas. Lo que pasa es que siempre, Eliana, la mirada la vemos en lo que más se comunica, más lo que se publicita, y es todo lo que se desprende de las políticas del gobierno de turno, pero como que la mirada no la bajamos un poco a lo que se está haciendo, por ejemplo, en las gobernaciones, en alcaldías, en la cual también se ha logrado mucho. Lo que pasa es que dentro del centimetraje publicitario, comunicacional, poco sabemos de ello, ¿no? Pero basta con viajar o ver algunas experiencias, etcétera, cómo se han dado esos modelos que son exitosos, pues. ¿Okay? No sé si te contesté la pregunta, Eliana. ¿Okay? Sí, sí, o sea, querías justamente saber, o sea, cuál era su postura respecto a eso. ¿No? Y a nivel internacional, ya también, desde luego, pero eso ya tiene mucho que ver con la llamada cooperación cultural, con los convenios de cooperación cultural, donde intervienen muchos países, muchos estados, la Organización de Estados Iberoamericanos, el convenio Andrés Bello, por ejemplo, que lo aglutina a una serie de países, está la UNESCO misma, pues, que a partir de la participación de distintos estados en función de la promoción de un bien cultural, etcétera, han dejado como un saldo positivo modelos exitosos en todos sus países cuando todos se ponen en común unión para hacer planes o programas relacionados con la difusión de cualquier bien cultural o artístico, ¿okay? Y los hay, pues, ¿no? De hecho, las declaraciones mismas de las llamadas centros históricos, ciudades históricas, forma parte de, entiéndase, México, Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Venezuela con Coro, por ejemplo, la ciudad universitaria, por darte un ejemplo, etcétera.
forma parte de esos modelos de gestión exitosos, producto de una política cultural internacional que se emana de UNESCO y que tiene que ver con el concurso de todos, ¿no? Al punto que llegaron en un momento determinado a consolidarse como patrimonios culturales de la humanidad. ¿Okay? Pero sí los hay, sí los hay. Sí hay modelos exitosos a nivel cultural, etc. Ahora bien, desde luego, esto tiene lecturas que, por eso es que yo di en diciembre los paradigmas de las políticas culturales. Porque de acuerdo a cómo cada gestor cultural o cualquier modelo de gestión o gerencia se identifique, ¿no? con el, con el enfoque, a lo mejor puede haber que pueda dársele una lectura partiendo de un enfoque muy particular, que a lo mejor lo que yo considero exitoso no lo es, ¿me entiendes? Porque a lo mejor puede tener algunos argumentos, consideraciones que digan que, bueno, a lo mejor eso no era lo prioritario y por tanto, por no ser lo prioritario y por a lo mejor no tener un impacto social, económico, etcétera. Al contrario, como pudo haber sido tratado otro bien cultural bajo otra perspectiva política, en el buen sentido de la palabra, puede ser un elemento de que pueda descartar el otro modelo de gestión cultural exitoso. En fin, pero yo creo que sí lo hay, ¿no? Los hay y es cuestión de que para eso estamos aquí, evaluar esos procesos. ¿Alguien iba a hablar? Aparte de Eliana. ¿Me escuchan todos y todos? Creo que alguien iba a intervenir. Ah, Juan Carlos Sosa. Si es así, te escuchamos, Juan Carlos. ¿Aló? Aló. Sí, ya te estoy empezando a oír. ¿Se escuchan? ¿Lo escuchan todos? Sí, profe, se escucha. Ok. Mientras que Juan Carlos establece comunicación, ¿hay otra persona, aparte de Eliana, que quiera hacer un aporte, intervención o un comentario al respecto? Teniendo problemas con la comunicación. Voy a pasar porque es que me está cortando. Si quieres, continúa y luego intervengo. Pero ya se te escucha. Ya se te escucha bien. Sí, pero en cualquier momento voy a perderla. Ya. Ok. Bueno, entonces mientras que Juan Carlos soluciona su problema allí de comunicación, ¿alguien más? Verónica, Jesús Gómez, Rosana Pérez, y los que veo por aquí, Freddy. Por lo menos se ha entendido algo. Sí, profe, sí se ha entendido. O sea, por eso por lo menos yo no tengo preguntas, pues. Ok, bueno. Ustedes que están en el ámbito de la literatura, piensen en su sector, que es el que los atañe ahorita en este momento académicamente. En ese sector, entiéndase, la promoción del libro, la industria cultural del libro, ¿cuál es la mirada que puedan tener de lo
de la corta edad que tienen ustedes y de lo que se ha venido haciendo a nivel nacional, tanto en el ámbito público-privado, ¿consideran que se han dado experiencias culturales a través de programas, planes, proyectos, que ya sabemos que estos tres elementos o estas tres dimensiones no son más que expresiones ulteriores de cómo se aplican políticas culturales y, por supuesto, modelos de gestión? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Me pueden dar una mirada, una lectura sobre si se ha hecho bien en este sector, desde lo público como en lo privado? Te hago esa pregunta a ustedes. Silencio total. ¿Cuántas ferias del libro han visitado ustedes, y cuáles, además, cuáles? Y de esas que provienen de distintos entes administrativos, han podido ustedes visualizar, etcétera? ¿Qué comentarios me tienen al respecto? En el arte escénica, no sé, el cine, la música, bueno. Ah, ese es el ámbito que manejan ustedes, ¿no? Bueno, veo mucho silencio. Fíjense lo que dije, veo mucho silencio. ¿Me están escuchando todas y todos? Sí, profe, se escucha bien. Ok. ¿Alguno de ustedes se ha visto a futuro como un posible o posible gestora cultural? O cuidado si ya no lo vienen ejerciendo. Caramba, ¿cómo le saco palabras a un mundo con muchas palabras que reúnen ustedes, pues, de acuerdo a su background? Eliana dice, yo no, la verdad. Bueno, muchachas, muchachos, como les decía anteriormente, creo que Juan Carlos todavía no ha podido, ¿no? Creo que quedó bien claro acerca un poco de las instrucciones relacionadas con la culminación de este tema, que es en el foro. Bueno, que tienen que Profe, elaborar. disculpe, Dime, bueno. Jesús puso una pregunta en el chat. Él dice que si puede explicar que hay que poner en el desarrollo conceptual, porque la estructura lo señala como reseña de fuentes, pero no le queda claro cómo se diferencia de la bibliografía. Déjame ver. Qué raro que no lo veo aquí. Ah, ya lo veo. Profe, ¿puede explicar qué hay que poner en el desarrollo conceptual? Porque la estructura lo señala como reseña de fuentes, pero no me queda claro cómo se diferencia de bibliografía. Bueno, en este apartado del marco teórico yo había explicado en su entonces, ¿okay? Que lo que ustedes tienen que hacer allí en principio es un glosario de términos, ¿no? Quizás no estamos de forma tan exhaustiva, pero
Cuando hago alusión del glosario de términos, son todos aquellos términos, conceptos, definiciones que se familiarizan o están cercanos a lo que es el proyecto de ustedes. ¿Ok? En principio, eso es lo que me tienen que definir. Si agarran arte escénica, perdón, la plástica, bueno, que es la pintura, que son las artes plásticas, etcétera, ¿no? Por decir algo, ¿no? Un glosario en la cual ustedes van a resaltar o reseñar ahí de manera definitoria, muy breve, por supuesto, todas aquellas categorías que están vinculadas con el proyecto. ¿Okay? Si están hablando de patrimonio, por ejemplo, que es un bien cultural tangible, que es un bien cultural intangible, que es un centro histórico, que es el patrimonio natural, etcétera. Esa sería la primera parte del marco teórico. Y ya el corpus en sí del marco teórico son aquellos aportes desde el punto de vista conceptual o teórico que otros y otras personas hayan trabajado previamente sobre el tema. Yo les dije en su entonces que escogieran mínimo 4, ¿ok? En la cual, por texto, bibliografía, investigaciones, monografías, etcétera, que lo encuentran muy fácilmente en internet, o si tienen sus libros en sus casas, bueno, ustedes reseñen allí desde el punto de vista conceptual, en el área, por ejemplo, del cine, bueno, que sea en el cine, etcétera, etcétera, relacionado con la producción, la promoción de este sector artístico, ¿no? Y me acuñan eso allí y, por supuesto, citan la fuente, ¿ok? Yo les decía que, bueno, eso lleva como algunos parrafitos, ¿no? Porque si le estoy pidiendo como mínimo 4 fuentes o 4 referencias en la cual ya se ha hablado, se ha escrito, se ha teorizado sobre el tema, ustedes lo reseñan allí. Puede ser comentado inclusive, ¿ok? Y eso es lo que iría en la otra parte del marco teórico. Y lo otro es la bibliografía. La bibliografía es, bueno, ya la parte sí formal de dichas fuentes que consultaste, donde planteaste donde resaltaste dicha información. Es decir, como se resalta metodológicamente una fuente, ¿no? El nombre, el apellido del autor, el título de la fuente, el año, etcétera. Eso, ¿ok? Que fundamentalmente va a ser lo que tú investigaste, ¿no? Para hacer ese abordaje teórico, ¿no? Es decir, véanse un poco, ya que ustedes están culminando la carrera, cuando vayan a elaborar la tesis, que van a revisar una serie de fuentes bibliográficas que le van a servir de sustento o aporte teórico a la propuesta que ustedes están elaborando. Pues es eso que ustedes, qué sé yo, agarren de un autor, por ejemplo, Octavio Paz, Goitisolo, qué sé yo, entonces ellos han hablado sobre la literatura latinoamericana, la crítica, qué sé yo, y eso lo reflejan aquí, ¿ok? Lo propio tienen que hacerlo en función, de acuerdo a la selección del tema, del proyecto que ustedes, de este boceto de proyecto que me están ustedes elaborando. No sé si te queda claro, Jesús, en relación a esto. Profe, es que Jesús no puede escuchar bien, entonces no creo que le pueda contestar si le quedó claro. Okay. Bueno, entonces se lo remitirán ustedes, ¿no? Pero es eso fundamentalmente, ¿ok? Bueno, si existiera una duda de mayor complejidad, porque todavía no han logrado entender esto, bueno, acepto sobre este apartado del proyecto que me lo hagan saber la duda de forma más pormenorizada o más detallada por mi correo personal y bueno, yo les contestaré y más allá de lo que he dicho aquí en estos momentos, ¿no? En términos generales. ¿Okay? Todos los proyectos que yo leí de ustedes, todos los bocetos de proyectos, sobre los temas, sobre los enunciados que ustedes seleccionaron, ya se ha escrito
mucho alrededor de ello, ¿ok? En términos teóricos, conceptuales, inclusive se han derivado a partir de allí, como creo que una vez me lo expresó, ya se me olvidó el nombre, Ochoa, creo que se llama Ochoa, Bárbara, que ella me preguntó también, bueno, profesor, inclusive se puede asumir como parte del bosquejo teórico una ley que hable al respecto. Por supuesto que también eso es un insumo que ustedes pueden meter allí como parte de ese corpus teórico, ¿no? Porque una ley está fundamentada sobre muchos conceptos, muchas nociones generales, etc. O una política elaborada sobre el tema, etc. Todos los proyectos que ustedes entregaron sobre los mismos, no estamos hablando de cuestiones así originales, auténticas, novedosas. No, sobre esto se ha escrito, se han hecho prácticas al respecto y tienen muchos insumos allí como para sustentar la propuesta que ustedes ya vienen haciendo, pues, con lo que me mostraron al principio. O sea que yo considero que es de suma accesibilidad o factibilidad de acudir a dicha información. Basta con meterse en internet sobre el área y van a encontrar al respecto escritos, tratados, monografías sobre el tema. ¿Okay? Y ustedes lo que van a extraer solamente lo que les puede interesar al respecto. ¿Okay? ¿Entendido hasta ahí? Bueno, voy a entonces a dar por cerrada esta sección, esperando que esta semana, pues, en el transcurso de esta semana, me hagan los grupos restantes la tareita de elaborar las respuestas relacionadas con las políticas culturales por el foro. Y si es así, bueno, ya la próxima semana tendrán sus calificaciones al respecto. Y la próxima semana empezaremos con la última unidad relacionada con gestión del patrimonio cultural. Y esas últimas 3 semanas del mes de enero, bueno, se lo dedicaremos a ella. Y con eso culminamos el semestre, pues. Por supuesto, complementado con la entrega del 5 de febrero ya del marco teórico, de las propuestas y las conclusiones del mismo. ¿Okay? Si hay una pregunta, un comentario al respecto de lo hoy dicho por mí y de parte de sus compañeros, háganmela saber en este momento. Por ejemplo, ahorita aquí Eliana Díaz está trabajando sola, ¿verdad? Gwen, ¿con quién está trabajando? ¿En el proyecto, profe, o en el foro? No, en el foro. No, sí, en el foro lo hice sola, porque no le pregunté a nadie, no sé. ¿Y Gwen, con quién estás tú, Gwen? No, en el foro yo también estoy sola. Ah, pero pensé que estabas con una compañera o compañero. ¿Y Pérez? ¿Freddy Pérez? ¿O Rosana Pérez están juntos? Bueno, creo que están. Freddy Pérez, sí, yo ni he colocado nada en el foro. Okay. Freddy escribió en el chat, profe. Sí. Ah, no ha trabajado todavía. Bueno, tienen toda esta semana para hacerlo. ¿Okay? Tienen varios insumos, las clases, los materiales, la lectura. ¿Okay? Lo único que se tienen que concentrar con todos esos criterios ya discutidos, hablados, etcétera, etcétera, centrarse en lo que ustedes consideran como modelo de gestión cultural exitosa, comillas, ¿no? En el ámbito público o nacional. ¿Ok? Bueno, entonces voy a cerrar la sección. Lástima que no se pudo incorporar Juan Carlos, pero bueno, iniciaremos nuevamente el próximo miércoles y por supuesto,
partir de ahorita y mañana, esta semana, todo lo del post. ¿Entendido? Bueno, que estén muy bien todas y todos y nos veremos la próxima semana. Vale, Chao, profe, profe, chao, gracias. gracias.